Bienvenidos a este salón de pleno, del Ayuntamiento de Cuajo de Yurce. Siempre es un honor contar con personalidad, con compañeros alcaldes de la comarca, con, por supuesto, un orgullo tener la hoy a Nuria, aficionada a venir a Cuajo, a Tacarito y a disfrutar de nuestro privilegiados paisajes. A todas las artistas y personas que participáis y hacéis posible este gran proyecto de la Vera Creativa. Gracias también a Silvia por su amabilidad. Es un proyecto que abarca muchos contenidos, muchos contextos, y algunos, y soy yo el primero que lo digo públicamente, porque quizás te parece como alucinante que a través de la danza pueda vender, entre comillas, el pimentón, ¿no? O sea, cosas de a ver cómo lo hacemos. Luego veo los colores se parece que es muy importante el tema, claro, para el patrimonio cultural de la Junta tenemos los marrones muchas veces. Yo no quiero explicar más, yo creo que son los especialistas los que deben de encaminar esta rueda de prensa y los que deben de dar las explicaciones adecuadas, porque yo no sé lo que está en el tema. Ahí no quiero a ninguna de ellas, ¿no? Pero bueno, y no digo nada porque como de casa, ¿no? Como de familia, y a todos los que ven aquí hoy, de Villanueva, que me conocía, pues un placer también, y al resto os conozco de sobra. No, pero de sobra de buen rollo, que no me da un beso y a todo el mundo y a mí no, bueno. Te digo, no pasa conmigo. Bueno, nada, bueno, también a David, que fue el primer contacto que tuve físicamente, que pude tocar, hablar por teléfono y tal, con perdón de Silvia, porque es súper amable, pero por teléfono no es lo mismo que persona que ya pone una cara. Y entonces, pues bueno, no recorrimos el pueblo, estuvimos viendo las localizaciones de los distintos eventos. Cuacos para disfrutarlo, para patearlo, conjunto histórico-artístico desde 1959, pues por supuesto las localizaciones son privilegiadas, ¿no? La Plaza Mayor, Plaza de España, también de la patria, la Fuente de los Chorros, emblema comarcal, símbolo de la comunidad de La Vera, y luego la Plaza Don Juan de Altra, donde está la sede de la Mancomunidad. Entonces, bueno, son las tres localizaciones donde se van a hacer los distintos eventos que se desarrollan en Cuajo dentro de este gran proyecto, La Vera Creativa. Yo no me enrollo más y cedo la palabra a la siguiente, que es Silvia, ¿no?